Imagina despertar un día y descubrir que todo lo que te ata a la vida que conoces, personas, lugares, objetos, ha desaparecido, no por tragedia ni por accidente, sino porque tú lo decidiste. Vivía solo, no como un castigo, no como un acto desesperado, sino como una elección consciente, deliberada, casi quirúrgica. ¿Por qué alguien haría algo así? Tal vez porque en la soledad voluntaria se esconde un poder que pocos se atreven a explorar. Los estoicos lo sabían. Quien domina la soledad, domina el mundo interior y, en consecuencia, el exterior. Pero aquí surge el dilema que no todos quieren enfrentar. ¿Estás dispuesto a descubrir quién eres cuando el ruido desaparece? Porque ahí, sin distracciones, sin máscaras sociales, te encuentras frente al espejo más implacable, el de tu propia mente. En este viaje que estás por iniciar, no te voy a prometer frases bonitas ni soluciones rápidas. Te voy a guiar a través de los principios estoicos aplicados a una vida en soledad, para que entiendas por qué esta no es una condena, sino un arma secreta de poder personal. Hoy vamos a abrir puertas que no se cierran una vez que las cruzas. En tramo, cuando revele el punto final de este camino, comprenderás por qué no todos pueden, ni deben, vivir así. Pero para llegar ahí, tendrás que recorrer cada paso conmigo. ¿Aceptas el reto? El primer principio estoico que vamos a desenterrar no habla de templos, filosofías abstractas o discursos de mármol, habla de control. Control sobre aquello que realmente importa y desapego de todo lo demás. Epicteto lo resumió con una frase que parece simple, pero que es más peligrosa de lo que crees. No está en tu poder lo que otros hacen, pero sí cómo respondes. Vivir solo como un estoico significa que tu círculo de control se vuelve tu refugio y tu campo de batalla. Significa entender que tu felicidad no depende de quién te acompaña o de las circunstancias externas, sino de cómo interpretas y actúas frente a ellas. Aquí abro un bucle que vamos a cerrar más adelante. En soledad, tus respuestas a la vida se amplifican. No hay testigos para aplaudirte o criticarte. Tus victorias y derrotas ocurren en silencio, y ese silencio es el juez más severo. Antes de contarte cómo entrenar tu mente para soportar y dominar ese juicio, vamos a explorar el segundo principio, el de la autosuficiencia radical. Este no se trata solo de poder cocinarte o pagar tus cuentas. Se trata de que tu sentido de identidad y propósito no dependa de validaciones externas. Y aquí está la trampa, que descubrirás más adelante. La autosuficiencia no significa aislamiento. Y si la confundes, te destruirá. Parte 1. Piensa en Marco Aurelio, emperador de Roma, rodeado de miles de personas, consejeros, guardias, sirvientes, y sin embargo, practicante devoto de la soledad mental. ¿Cómo lo hacía? Construyendo un muro invisible entre su mente y el caos externo. Ese muro no era frío ni hostil, era una estructura de claridad. Vivir solo como un estoico es, en esencia, levantar ese muro, incluso cuando físicamente estás rodeado de gente. Y aquí aparece otro dilema en sí. Decides vivir físicamente solo. Ese muro se convierte en toda tu fortaleza. Prisión, si no sabes gestionarlo. El estoico no huye de la vida social, la domina, y si decide apartarse, lo hace para fortalecer su carácter, no para escapar del dolor. La diferencia es clave, y vamos a volver a ella al final del video, porque ahí es donde la mayoría fracasa. Mientras tanto, vamos a abrir otro bucle la rutina de un estoico en soledad. Te adelanto que no es romántica ni glamorosa. Es simple, casi repetitiva, pero es precisamente esa repetición la que forja un carácter inquebrantable. Cuando te lo cuente, entenderás por qué la mayoría de las personas no pueden sostenerlo más de unas semanas. Parte 2. Quiero que imagines la primera noche en tu nueva vida en soledad. No hay voces en el pasillo, no hay notificaciones en el teléfono porque ya lo apagaste hace horas, y el único sonido es el de tu respiración. Al principio puede sentirse como un alivio, pero pronto, una sensación más densa empieza a asomar de estar completamente contigo mismo. Aquí es donde los no preparados empiezan a buscar distracciones. Un libro, una serie, cualquier cosa para no escuchar lo que su propia mente tiene que decirles. El estoico, en cambio, se queda quieto. Observa sus pensamientos como quien observa nubes moverse, no los combate, no los persigue. Esta es la primera gran prueba. Y más adelante te revelaré por qué dominar este instante marca la diferencia entre un retiro enriquecedor y un colapso emocional. Y antes de cerrar este bucle, déjame mostrarte el segundo escenario, la mañana siguiente.
Aquí, en el silencio de un amanecer sin interrupciones, es donde los estoicos plantan las semillas de su disciplina. Y sí, vamos a hablar de esas prácticas exactas que transforman el aislamiento en poder. Parte 3. Vivir solo como un estoico no es una fantasía minimalista para redes sociales. No se trata de fotos con luz natural y tazas de té en mesas ordenadas. Es un entrenamiento de alto rendimiento. Parallelamente, los estoicos entendían que cada interacción externa es un potencial distractor que erosiona tu foco. En soledad, cada minuto es una inversión directa en tu fortaleza mental, si sabes usarlo. Por eso, antes de contarte las rutinas concretas, quiero que pienses en algo. ¿Qué pasaría si durante un mes entero no tuvieras que considerar las opiniones, horarios o emociones de nadie más que las tuyas? La respuesta honesta te dirá si estás listo o no para este camino. Porque sí, hay un momento en este proceso que provoca una transformación irreversible. Y voy a revelarte cuál es, pero solo después de que entiendas cómo evitar los 3 errores fatales que convierten la soledad en una condena. Ese será el siguiente paso de nuestro viaje. Parte 6. Hablamos antes del silencio como juez implacable, y ahora vamos a enfrentarlo de frente. Cuando decides vivir solo como un estoico, el silencio deja de ser una simple ausencia de ruido y se convierte en un espejo amplificador de todo lo que eres. Las inseguridades, las dudas, las culpas, todo lo que antes podías enterrar bajo conversaciones triviales o compromisos sociales, resurge con una nitidez brutal. Aquí es donde muchos fracasan, porque creen que el estoicismo es un refugio. ¿Dónde escapar de esos fantasmas? No lo es. Es un campo de entrenamiento donde te enfrentas a ellos hasta que dejan de tener poder sobre ti. Epicteto aconsejaba distinguir entre lo que depende de ti y lo que no. El silencio te obliga a reconocer que tus pensamientos, emociones y hábitos sí dependen de ti. Si aprendes a dirigirlos, el aislamiento se convierte en una fuente inagotable. Si no, la soledad se transforma en un pozo oscuro. Más adelante veremos cómo los estoicos cultivaban pensamientos maestros, afirmaciones internas repetidas a diario, para contrarrestar la voz del miedo. Pero antes, tenemos que desactivar una trampa mental a la tendencia a llenar el vacío con cualquier cosa que te haga sentir ocupado. Esta es la forma más común de autoengaño en la soledad, y, si no la detectas a tiempo, te impedirá descubrir el verdadero poder del aislamiento. Parte 7. Antes, abrimos un bucle sobre la autosuficiencia, y ahora, vamos a completarlo. Los estoicos no dependían emocionalmente de los demás, no porque fueran fríos, sino porque cultivaban un mundo interior tan rico que no necesitaba refuerzos constantes. Vivir solo como un estoico implica crear una estructura de vida que se sostiene por sí misma. Tus rutinas, tu disciplina, tu propósito, no están sujetos a los vaivenes de relaciones o circunstancias externas. Marco Aurelio escribía para sí mismo cada mañana, no para ser leído por otros, sino para mantenerse centrado. Esa práctica, conocida como journaling estoico, es una herramienta esencial en la soledad. No es escribir lo que te pasó, sino cuestionarte cada decisión, cada emoción, cada pensamiento. La autosuficiencia radical también implica prepararte físicamente, aprender a cocinar, reparar lo básico, manejar tus finanzas y, sobre todo, administrar tu energía mental. Esto último es clave, porque sin el estímulo social, tu mente buscará crearlo artificialmente. Y ahí es donde puedes caer en el consumo excesivo de redes o distracciones digitales. El estoico entiende que su energía no se gasta en exceso, se invierte con precisión. Y en soledad, cada inversión cuenta el doble. Más adelante, cuando hablemos del momento de transformación irreversible, verás por qué la autosuficiencia no es un destino, sino una herramienta que te prepara para algo más grande. Parte 8. Prometí antes contarte cómo es un día en la vida de un estoico en aislamiento, y aquí lo tienes. El día comienza antes del amanecer. No hay alarma que te arranque del sueño. Tu disciplina interna se encarga de despertarte. Lope es la reflexión matutina al revisar mentalmente qué depende de ti hoy y qué no, y decidir de antemano cómo responderás a cada posible obstáculo. Después, una actividad física breve pero intensa, no por estética, sino para templar la mente a través del cuerpo. Luego viene el bloque de trabajo profundo, sin interrupciones, donde el enfoque se convierte en un arma afilada. A medio, una pausa consciente, no para distraerte, sino para observar cómo te sientes, identificar tensiones internas y corregir el rumbo. La tarde se reserva para aprender o crear algo nuevo, a lectura, escritura,
o un proyecto personal que refuerce tu propósito. Y al caer la noche, el examen de conciencia, una evaluación honesta de tus acciones, sin excusas. Esta repetición diaria, lejos de ser monótona, es lo que cincela el carácter. Cada día vivido así te aleja del caos externo y te acerca a la maestría interna. Y sí, aquí se esconde el momento de transformación del que hablé antes. Pero para entenderlo, primero debemos analizar los 3 errores fatales que destruyen este proceso. Parte 9. El primero es confundir soledad con aislamiento emocional. El estoico no rompe lazos por rencor ni se encierra por miedo. Se aparta para fortalecerse y luego volver con mayor claridad. El segundo error es caer en la indulgencia, usar el tiempo y la privacidad para complacer impulsos, ya sean distracciones digitales, pereza o excesos. La soledad amplifica tus hábitos, y si estos son débiles, se multiplicará tu debilidad. El tercero es abandonar el propósito. En soledad, si no tienes un norte claro, cualquier viento te arrastrará. Los estoicos usaban el concepto de eudaimonía, vivir de acuerdo con la virtud y el propósito. Si pierdes eso de vista, tu aislamiento se convertirá en un vacío sin sentido. Estos errores no solo detienen tu progreso, lo revierten. La clave está en detectarlos y corregirlos antes de que se conviertan en parte de tu identidad. Y ahora que los conoces, podemos cerrar el último bucle, el momento de transformación irreversible. Ese punto exacto en el que tu relación con la soledad cambia para siempre. Parte 10. Llega un día, después de semanas o meses de vivir solo como un estoico, en el que algo cambia sin que te des cuenta al instante. Te despiertas y descubres que ya no sientes ansiedad por la ausencia de mensajes, que no buscas ruido para llenar el aire, que tus pensamientos fluyen sin estallar en caos. Ese es el momento de transformación irreversible. La soledad deja ser un estado que soportas y se convierte en tu terreno natural, un espacio donde piensas, decides y creas con una claridad que el ruido social nunca permitió. A partir de aquí, las interacciones externas se vuelven elecciones, no necesidades. Esto no significa que te apartes del mundo, sino que entras en él desde una posición de fortaleza. Pocos llegan a este punto, y los que lo hacen, rara vez regresan a la dependencia emocional y mental que tenían antes. Este es el verdadero regalo del estoicismo aplicado a la vida en soledad en libertad absoluta sobre tu mente. Y ahora que has recorrido todo este camino conmigo, sabes que este poder no se compra ni se improvisa, se construye día a día, en silencio. Si has llegado hasta aquí, ya tienes en tus manos la llave. La pregunta es, ¿te atreverás a abrir la puerta? Asterisk Part 11. Vivir solo como un estoico es, en esencia, un acto de curaduría mental. Igual que un coleccionista selecciona con cuidado las piezas que exhibirá. Tú eliges los pensamientos, emociones y creencias que habitarán tu mente. En soledad, esta selección se vuelve vital porque no hay voces externas para diluir o reforzar lo que piensas. Eres tú, frente a ti mismo, decidiendo qué entra y qué no. Los estoicos entendían que la mente, como un jardín, florece o se corrompe según lo que siembres en ella. Marco Aurelio dedicaba páginas enteras a recordarse qué ideas mantener y cuáles desechar. En tu aislamiento, debes hacer lo mismo. Cada vez que un pensamiento irracional, una preocupación sin fundamento o una emoción reactiva aparece, tienes la oportunidad de decidir si le das espacio o lo dejas ir. Esta práctica no solo mantiene tu paz mental, sino que fortalece tu capacidad de autodominio. Si dejas que cualquier pensamiento se instale, tu mente se volverá un mercado caótico. Si eres selectivo, será un templo silencioso. Y aquí abro un nuevo bucle, el impacto que esta curaduría mental tiene en tu percepción del tiempo. Lo vamos a explorar más adelante, porque una de las mayores revelaciones de la vida estoica en soledad es que el tiempo cambia de forma, y no siempre como lo imaginas. Part 12. En la vida cotidiana, el tiempo parece correr, empujado por obligaciones, citas y estímulos constantes. Pero cuando vives solo como un estoico, esa sensación cambia radicalmente. El tiempo deja de ser un río que te arrastra y se convierte en un espacio que puedes recorrer a tu ritmo. Esto tiene ventajas y peligros. Por un lado, recuperas la capacidad de sumergirte en tareas profundas, de leer durante horas sin interrupciones, de reflexionar sin la presión de un reloj. Por otro, si no tienes una estructura interna, este océano de tiempo puede convertirse en un desierto interminable
donde nada florece. Los estoicos lo sabían, y por eso organizaban sus días con precisión casi militar. No para ser rígidos, sino para proteger el recurso más valioso que tenían. En soledad, la disciplina temporal es tu aliada. Sin ella, el tiempo se disuelve en inercia. Y aquí cierro el bucle anterior. A la curaduría mental influye directamente en cómo percibes el tiempo. Si tu mente está llena de ruido, cada hora se siente pesada. Si está ordenada, cada hora se vuelve ligera y productiva. Más adelante, te voy a contar cómo aplicar el concepto estoico de memento mori, para que cada día en soledad sea más intenso y significativo que una semana entera. De vida ordinaria. Parte 13. Hay un aspecto que muchos ocultan cuando hablan de vivir solos. La incomodidad inicial es brutal. No es solo el silencio ni la ausencia de compañía, es el peso de enfrentarte a ti mismo sin escapatorias. El estoico no evita esa incomodidad, la busca. Sabe que cada momento de tensión emocional es una oportunidad para templar el carácter. Séneca lo explicaba así: a la adversidad es entrenamiento. En soledad, la adversidad no viene en forma de conflictos externos, sino de tu propia mente en aburrimiento, inquietud, ansiedad. Y aquí está la clave. Si logras permanecer en ese estado, sin buscar salidas rápidas, se produce una adaptación. Lo que antes era incómodo, ahora se vuelve neutral e incluso valioso. La incomodidad es la señal de que estás creciendo. Por eso, en este camino, debes aprender a reconocerla y aceptarla como parte de tu progreso. En lugar de evitarla, obsérvala, pregúntate qué quiere enseñarte. Más adelante, hablaremos de cómo los estoicos utilizaban ejercicios voluntarios, de incomodidad, como dormir en el suelo o ayunar, para reforzar esta tolerancia mental y física. Y sí, te adelanto que estos ejercicios, aplicados en soledad, multiplican su poder. Parte 14. Abrimos un bucle en el párrafo anterior sobre las prácticas de incomodidad. Y ahora, vamos a explorarlo. Los estoicos no esperaban a que la vida les golpeara para entrenar su resistencia. Provocaban pequeñas adversidades para fortalecer el espíritu. En soledad, este entrenamiento adquiere una dimensión única. Dormir sin comodidades, ayunar, exponerte al frío o realizar tareas físicas exigentes no son actos de sufrimiento, sino de preparación. Cada uno de estos ejercicios envía un mensaje a tu mente: puedo vivir con menos y seguir siendo fuerte. Esto destruye la dependencia emocional hacia el confort y te hace más libre. En aislamiento, estos retos no tienen espectadores, no buscas aprobación ni aplausos, y es ahí donde radica su verdadero poder. La validación viene de ti mismo. Con el tiempo, estas prácticas crean un núcleo interno tan sólido que las circunstancias externas pierden su capacidad de desestabilizarte. Al final, no es solo un entrenamiento físico o mental, es una declaración a no necesito que la vida sea fácil para estar bien. Y aquí abro un último bucle, como esta fortaleza te prepara no solo para vivir en soledad, sino para reintegrarte al mundo, sin perder lo ganado. Parte 15. Cuando has vivido solo como un estoico y has superado las pruebas internas. Regresa al mundo social. Ya no es lo mismo. Las conversaciones superficiales no te distraen, las opiniones ajenas no te alteran, y las presiones externas no rompen tu calma. Has construido un núcleo de fortaleza que no depende de nada fuera de ti. Esto no significa que te vuelvas indiferente o distante. Al contrario, puedes relacionarte de forma más auténtica, porque ya no buscas aprobación, sino conexión real. El estoico que ha vivido en soledad no teme perder vínculos, porque sabe que puede sostenerse a sí mismo. Esta es la verdadera independencia emocional. Y aquí cierro el bucle abierto, las prácticas de incomodidad y la disciplina cultivada. En el aislamiento, te preparan para moverte por el mundo sin que el ruido externo penetre tu calma. No es que el mundo cambie, es que tú cambias, y con ello, tu relación con él. Ahora, la soledad deja de ser una necesidad para convertirse en una elección, un lugar al que puedes regresar siempre que quieras reforzar tu espíritu. El círculo completo del camino, entrar en soledad, transformarte y volver con una fortaleza que nadie puede arrebatarte. Has llegado hasta aquí, y eso ya dice mucho de ti. La mayoría no soporta escuchar estas ideas porque implican enfrentar aging, pero tú lo has hecho. Ahora tienes algo que pocos poseen, a la visión clara de que la soledad, lejos de ser un vacío, puede convertirse en el terreno más fértil para tu crecimiento. No todos estarán listos para este camino,
y no todos deberían recorrerlo. Pero, si decides hacerlo, descubrirás que el verdadero lujo no es tener más, sino necesitar menos. Lo que viene después de este punto ya no es para cualquiera. Es para quienes están dispuestos a construir una fortaleza interior tan sólida que ninguna tormenta externa pueda derribarla. Recuerda esto, el mundo siempre intentará arrastrarte de nuevo al ruido, pero solo tú decides si entregas o no tú. Calma, y cuando llegue ese día en que regreses al bullicio y nada de él logre perturbarte, entenderás que no ganaste la soledad, ganaste la libertad. Esa es la llave que hoy tienes en la mano, y el tiempo para usarla empieza ahora.